Buenas noches, hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes cada semana compartiendo la palabra del Señor. Le damos las gracias por acompañarnos en esta serie sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. Y hasta este momento hemos avanzado ya hasta la mitad del capítulo 7. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los versículos 17 al 40 de ese mismo capítulo y esperamos poderlo terminar. Antes de seguir adelante, si me permite hacer una breve oración para pedir al Señor su dirección. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos has de abrir tu palabra, de la libertad de poderla predicar, enseñar, vivir. Ahora, Señor, necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo para que estos versos que vamos a leer sean de impacto a nuestra vida y sean hechos una realidad, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace un par de segundos, nos vamos a enfocar en la segunda parte del capítulo 7. Pero es importante recordar que en los primeros 16 versículos de ese capítulo 7, el apóstol Pablo había instruido a los hermanos corintios sobre la importancia del cumplimiento de la responsabilidad conyugal como una manera de evitar la inmoralidad. También en esos mismos versos le había dicho a los solteros que si no tenían don de continencia, era mejor que se casaran. Mejor casarse que quemarse fue la frase que el apóstol había usado. Y les había hablado también acerca de permanecer en la relación matrimonial cuando un creyente estaba unido a un no creyente. Cualquiera que haya sido el caso, marido creyente con mujer no creyente o viceversa. Pero en la segunda parte del capítulo, o sea, lo que nos resta por cubrir, el apóstol habla sobre 3 temas de interés para los hermanos corintios. Uno de ellos era la conversión y las relaciones. ¿Qué pasa cuando uno se convierte al Señor? ¿Cómo manejar las relaciones matrimoniales hasta cierto punto? El otro tema que comparten estos versos es el matrimonio y el servicio a Dios, la relación entre los dos. Y por último, habla sobre la viudez y las nuevas nupcias. Entonces, en esos temas se enfoca el apóstol y vamos a cubrir cada uno de ellos en esta sesión. El primero, como dije, tiene que ver con la conversión y las relaciones. ¿Qué dice Pablo sobre eso? Lo primero que les dice es que la conversión no debe cambiar la condición en que se encuentra el creyente. En este caso estamos hablando de, primero que todo, el habernos convertido no debe cambiar la relación matrimonial. Y cuando digo no la debe cambiar, no me refiero a que no debe mejorar, sino que si estaba casado me voy a divorciar o si estaba soltero me voy a casar. No tiene nada que ver con eso. Lo que Pablo está diciendo es, sigue en el estado que te encontró el Señor. Es posible que hasta ese momento, ahora que los corintios habían dejado el paganismo en el cual vivían antes, que ahora se vieran tentados a dejar a ese cónyuge no convertido. A eso me refiero cuando no cambia la relación matrimonial. Pablo les acababa de decir que no abandonaran al no creyente, porque a través del creyente la familia podría ser santificada. Pero en el verso 17 se lo recalca de otra manera. Y en ese verso básicamente les está diciendo, quédense como Dios los llamó. Lo que dice el verso 17 es,
fuera de esto, o sea, aparte de las cosas que he mencionado en los versos anteriores, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande o así viva. Esto es lo que ordeno en todas las iglesias. Y ahí podemos ver lo que estoy mencionando. Dios te llamó casado, permanece casado. Dios te llamó soltero, permanece soltero. O sea, no cambies la relación. Si estabas casado, dice el apóstol Pablo, quédate casado. Y lo dice de esta manera, en el verso 27. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. El hecho de que te hayas convertido no te da licencia para abandonar a tu cónyuge no creyente. La conversión tampoco debe afectar lo que yo llamaría la condición físico-religiosa. Y este fue un término que me costó poder definirlo o decidir qué término usar. Esa condición físico-religiosa. Y por físico-religiosa me refiero a la señal externa del judaísmo. Dicha señal era la circuncisión. Entre los creyentes corintios, algunos que eran de origen judío estaban circuncidados. ¿Por qué? Porque para los judíos la circuncisión era la señal de ser partícipe del pacto que Dios hizo con Abraham. De cierto modo era la prueba de que eran descendientes de Abraham. Y eso fue uno de los temas que el Señor discutió con los fariseos. No me vengan diciendo que son hijos de Abraham simplemente porque están circuncidados. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero, como digo, es probable que algunos de esos creyentes de origen judío hayan querido influir en la vida de los creyentes no judíos para que se circuncidaran. Aparte de eso, los escribas y fariseos, los judaizantes como se les llama, andaban de ciudad en ciudad donde iba Pablo, insistiendo en que se guardara la ley. Pero Pablo dice en el verso 18, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Entonces, para el circuncidado, la pregunta podía haber sido, bueno, ya entendí que esto no es lo que me hace hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacerme incircunciso? Pero eso era físicamente imposible. ¿Cómo podían deshacerse de la circuncisión? Especialmente en esos tiempos. O quizás la pregunta podría haber sido, conocí a Dios siendo circunciso, pero ¿debo portarme ahora como un incircunciso porque ya conocí al Señor? Y por el otro lado, el incircunciso también podía preguntarse, ¿debo circuncidarme para ser considerado parte del pueblo de Dios? Y la respuesta de Pablo para ambos es, eso no es realmente lo que importa. Lo que realmente importa es que obedezcan a Dios. Si te llamó incircunciso, obedece a Dios. Si te llamó incircunciso, obedece a Dios. Y le dice en el verso 19, la circuncisión nada es, y tampoco la incircuncisión. Dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios.
Por tanto, en el verso 20 le dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Entonces, la conversión no debe cambiar la relación matrimonial, no debe cambiar la condición físico-religiosa y tampoco debe cambiar la relación laboral. En el verso 21 al verso 23, Pablo habla de esa relación laboral y dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Y de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Entonces, en cuanto a la relación laboral de ese tiempo, vemos acá en este verso que básicamente consistía de amos y esclavos. Laboralmente, o eras amo o eras esclavo. En este tiempo podríamos decir, o eres empleador o eres empleado. Y cuando Pablo dice, si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, Pablo está más que todo abogando por libertad económica. En otras palabras, está diciendo, es mejor que trabajes para ti mismo a que trabajes para otro. Pero si eres esclavo o si eres empleado, no te preocupes. Insinuando, Dios va a cuidar de ti, aunque seas esclavo. Si te puedes liberar de la esclavitud, qué bueno. Pero si no, Dios se encarga. Y en esa relación amo-esclavo, esa relación laboral, el esclavo estaba supuesto a obedecer a su amo. En el caso de los creyentes esclavos, obedecerles siempre y cuando el amo no les mande a hacer algo que va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y eso se aplica a nuestro tiempo también, en la relación empleador-empleado. Si el empleado es un creyente, tiene que obedecer a su empleador solamente o excepto en el caso de que el empleador le pida al empleado hacer algo que va en contra de lo que Dios manda. Pero en general, Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los colosenses, bajo el mismo tema, les dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y eso sigue aplicando a este tiempo. Si somos empleados de alguien, estamos tratando de agradar al Señor y el Señor quiere que obedezcamos a nuestro empleador. Entonces, desde el punto de vista económico, Pablo está sugiriendo, si puedes deshacerte de la esclavitud, qué bueno. Pero desde el punto de vista espiritual, Pablo está recordándoles que ya Cristo los liberó, pagando el precio de la redención, dando su vida en la cruz del Calvario para liberarlos espiritualmente. Y en el área espiritual, la obediencia es solamente para con el Señor. Nadie más tiene injerencia en ti más que el Señor en las cosas espirituales. De ahí el apóstol pasa a tratar el otro tema en el cual los corintios estaban interesados, y eso era la relación entre el matrimonio y el servicio a Dios. Pablo primero se dirige
en este tema a los solteros. A los solteros le dice en el verso 27, ¿estás libre de mujer? No busques mujer. Y aquí tenemos que entender que no es que Pablo haya estado en contra del matrimonio, sino que Pablo estaba dando recomendaciones en base a las circunstancias que los creyentes de ese tiempo estaban viviendo. Tales circunstancias el mismo apóstol las describe como una aflicción. Y les dice en el verso 26, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Y obviamente nos preguntamos, ¿cuál era la presente aflicción de la cual está él hablando? Bueno, cuando Pablo estuvo en Corinto, Pablo pudo ser testigo de la persecución de parte del emperador romano Claudio, el cual había expulsado a todos los judíos de Roma, y estos habían ido a diferentes lugares. Allí en Corinto, Pablo conoció a uno de esos judíos que se llamaba Aquila, quien junto con su esposa habían salido de Roma y se habían radicado en Corinto. A esa aflicción se está refiriendo. Y Pablo dice en el libro de los Hechos que después de que Pablo salió de Atenas, fue a Corinto. Y ahí se encontró con ese judío que se llamaba Aquila, un hombre de Asia Menor, del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, porque el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y Pablo fue a verlos. Entonces, cuando Pablo está hablando de esta presente aflicción, seguramente se refería a esas circunstancias difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, como en el caso de los corintios, tener una familia es más complicado que si estuviéramos solteros. Y el pasaje dice que ese era claramente el caso del cual Pablo estaba hablando. En el verso 28 dice, y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quisiera evitárselos. Como dice un querido amigo mío, ¿quieres tener problemas? Cásate. El matrimonio trae problemas. El matrimonio trae responsabilidades adicionales que cuando estamos viviendo en un momento de crisis, quizás hubiéramos preferido estar solteros para que nuestra familia no sufriera, para poder tomar decisiones más rápidamente sin tener que involucrar a la familia. O quizás en el caso de aquellos que tienen que morir debido a la aflicción, pues me muero yo solo, pero no tengo una familia que sufra. Pablo dice al final, yo quisiera evitárselo. En el verso 32, Pablo dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación, porque cuando estás en una persecución, te preocupa tu familia, te preocupa tu esposa, tus hijos. Y dice Pablo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. En otras palabras, el matrimonio
puede ser hasta cierto punto un impedimento en el servicio a Cristo. Porque no le pone la persona todo el interés que podría ponerle, porque sus intereses están divididos. Amo al Señor, amo a mis hijos. Amo el servicio, amo a mi esposa. Entonces, hay una división de intereses. Otra razón que Pablo da como base de su recomendación es de que para Pablo el regreso del Señor era algo que habría de suceder muy pronto. Entonces Pablo está pensando, si el Señor va a venir, mejor no te cases, ya el Señor nos va a llevar. Y en el verso 29, el apóstol dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Pablo está viendo ya la inminente llegada o regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Y como la ve como inminente, dice, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Por lo tanto, los creyentes debían estar enfocados más en lo eterno que en lo temporal, más en lo espiritual que en lo material, como podría ser el matrimonio. Pablo dice, si Cristo viene, mejor enfócate en lo espiritual. Y si estás soltero, podrás enfocarte aún más. En el verso 34, dice a la mujer soltera, la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor. Ese es su enfoque. Para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Al soltero le dijo, si te casas, vas a tener que agradar a tu mujer. Aquí dice, la casada se interesa en agradar a su marido, por lo tanto sus intereses están divididos. Y luego en el verso 29 en adelante, vuelve a mencionar eso de ya el tiempo es corto. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no tuvieran nada, como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como que si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Pablo está diciendo, mira, Cristo ya viene. Por lo tanto, tienes que vivir con otro enfoque. El enfoque en su venida. La intención de Pablo detrás de estas palabras no era imponer una prohibición. La intención de él es simplemente opinar y recomendar para el bien de los corintios. Y todo eso en vista de lo que estaban ellos pasando en aflicción. En el verso 35 les recalca su intención cuando dice, esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. El interés principal de Pablo era que tu devoción, tu enfoque, sea el Señor. No el esposo, no la esposa, no los hijos. Por lo tanto, mejor deberías de quedarte como estás. Algo que no podemos negar es de que
entre más responsabilidades una persona tiene, menos tiempo tiene para enfocarse en el servicio al Señor. Y el matrimonio es una responsabilidad que cuando estamos pasando tiempos críticos, muchos no preferirían tener. Preferirían estar solteros. El que está solo está más dispuesto a sacrificarse por Cristo que aquel que debe de cuidar a una familia. El que está solo responde solo por sí mismo, pero el que está casado responde por toda una familia. Luego, a los padres, porque esto era más que todo para hombres lo que había dicho, pero a los padres de hijas solteras también les habla. Y hay que reconocer que en ese tiempo y en esa cultura, las bodas se llevaban a cabo si los padres de la joven consentían en darla en matrimonio. Y de ahí viene la costumbre de pedir la mano de la novia. En otras palabras, de pedir el consentimiento de los padres para que la boda se lleve a cabo. Pero debido a la aflicción que hemos mencionado, es seguro que los padres que tenían hijas en edad de matrimonio se hayan preguntado, ¿debemos darlas en matrimonio o debemos mantenerlas solteras? Y Pablo les responde, diciendo de cierto modo, o en otras palabras, no hay nada de malo en ninguno de los casos. Si la quieres mantener soltera, bien haces, y si la quieres dar en matrimonio también, bien haces. En el verso 36 les está diciendo, no pecas si la das en matrimonio, ni ella peca casándose. Y en el verso 37 le dice, si la mantienes soltera, bien haces. Entonces, nos damos cuenta que la opinión de Pablo era que bajo las circunstancias en que estaban viviendo, la segunda opción era la mejor. Era preferible que no se casaran. Y vuelvo a recalcar, bajo las circunstancias en que estaban viviendo. En el verso 38 dice, así los dos, o sea, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace el bien. Y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Dando la libertad a los padres de tomar su propia determinación, pero él dando también su opinión. Yo pienso que es mejor que no la diera en matrimonio. Pero si lo hace, no hay problema. Y por último, habla sobre el tema de las viudas y las nuevas nupcias. Y lo primero que dice es que las viudas tienen libertad de casarse. En el verso 39, Pablo les escribe diciendo, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Entonces, en una cultura donde el hombre era el que ganaba el sustento, el que traía el pan a la mesa, era muy duro para una mujer quedarse viuda. Eso conllevaba mucha necesidad. Por lo cual era muy común que la que enviudaba quería casarse pronto o volverse a casar para que hubiera alguien que llenara las necesidades de ella y de sus hijos.
Lo cual no nos extraña porque cuando Pablo le escribe a Timoteo y le instruye sobre qué hacer o cómo hacer con las viudas en cuanto a la ayuda económica, Pablo le dice a Timoteo que la viuda sea puesta en la lista de distribución, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. De 60 para arriba, Pablo pensaría, estas ya no van a casarse, necesitan a alguien que llene su necesidad material. Y luego en el verso 11 le da otra instrucción a Timoteo. Le dice, rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Por lo tanto, dice el mismo apóstol Pablo, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pablo veía la posibilidad de que las menores se casaran y formaran una nueva familia y sus necesidades fueran llenadas. Pero Pablo pone una condición a los corintios. A los corintios les dijo en el verso 39, la mujer que enviuda está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo a los corintios, sí puede casarse, pero debe casarse con un creyente. Si la viuda había estado casada con un no creyente, ya ella había experimentado lo difícil que es mantener una buena relación cuando los dos cónyuges tienen diferentes creencias. Ya ellas habían vivido eso. Si la mujer había estado casada con un creyente, quizás el deseo de Pablo era que no cometieran el error de casarse con un no creyente simplemente por llenar su necesidad económica. De todas maneras, y con esto básicamente termina el apóstol y el estudio también, de todas maneras, Pablo insiste que debido a la aflicción, lo mejor sería que se quedara sola. Y lo dice de esta manera. Si se quiere casar, que se case con un creyente, pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vale la pena mencionar que Pablo está pensando, si el Señor ya viene, es mejor que esta mujer se enfoque en las cosas del Señor. Si estamos viviendo esta aflicción, ese que se va a casar con ella va a añadir más responsabilidades a su bolso y se le va a hacer más difícil enfocarse en el Señor. Entonces Pablo da su opinión, y esto es importante de mencionar. Es su opinión. Él mismo no está diciendo, y esto es lo que Dios quiere, que se queden solas. Ahora, Pablo murió y el Señor todavía no había regresado. La persecución terminó, vinieron otras. Pero en este tiempo hay ciertos principios que todavía siguen estando presentes.
mayor responsabilidad, menos enfoque en las cosas de Dios. El creyente debe casarse con otro creyente, porque como mencionó en el capítulo anterior, no hay armonía entre Cristo y Satanás, no hay armonía entre la luz y las tinieblas. Imposible tener una muy buena relación cuando el matrimonio es mixto. Entonces, si Dios te quitó esa responsabilidad, estas son palabras que deberías de considerar. Vivimos en tiempos diferentes a los de Pablo. La verdad de que no es bueno que el hombre esté solo sigue siendo una verdad, que es mejor casarse que quemarse. Dios instituyó el matrimonio para que los cónyuges en armonía en el espíritu puedan vivir felices. Cada quien según como Dios le indique. Pero eso era lo que sucedía en ese tiempo. Y con eso concluimos el capítulo 7 de Primera de Corintios. Esperamos que nos acompañes la próxima semana y, si es posible, el domingo en la iglesia. Te deseo que pases unas buenas noches y el resto de la semana también. Que el Señor te bendiga y te proteja.